Hola, ¿qué tal? Les saluda con mucho gusto Desiree López. Gracias por conectarse durante esta edición digital en vivo de YourCentralValley.com y Facebook Live. Ha pasado un año desde el trágico incendio en una biblioteca en Porterville que le arrebató la vida a dos bomberos. El capitán de bomberos Ray Figueroa y el bombero Patrick Jones se encontraban combatiendo las llamas en la biblioteca cuando murieron. En estos momentos se está llevando a cabo una ceremonia en su memoria en la página de Facebook del Departamento de Bomberos de Porterville. Esto fue lo que el jefe de bomberos de Porterville dijo sobre estos héroes. Captain Ray Figueroa had an affinity for axes, and I actually, the axe I carry in my truck is a gift from Ray. Everybody will be maintaining our axes in the department. Firefighter Patrick Jones, he loved to wear his ball cap backwards, which was not uniform fashion. It was not acceptable, but he had an endearing way of skirting the policy, and so we will all be doing that. El departamento estará llevando a cabo un momento de silencio a las 4:16, el mismo tiempo en el que se envió la llamada de auxilio para el incendio en la biblioteca de Porterville. Tendremos más sobre esta ceremonia a las 5 por KC24. En otras cosas, cientos de residentes del condado de Fresno se quedaron sin electricidad esta mañana luego de que un vehículo se estrellara con un poste. El hecho se registró un poco antes de las 7:30 de la mañana en el área de las avenidas Maple y Lincoln. De acuerdo a oficiales de la patrulla de caminos, un vehículo color negro no se detuvo en una parada de alto, lo que causó que se impactara con una camioneta y luego el poste de electricidad. El conductor del auto fue llevado al hospital con lesiones serias. Las tres mujeres dentro de la camioneta también fueron llevadas al hospital en condición estable. Y en noticias en desarrollo, el Departamento de Policía de la ciudad de Visalia necesita la ayuda del público para localizar a este hombre. Richard Matthew Félix, de 27 años de edad, es buscado por abuso sexual de un menor de edad. Es descrito como 5 pies 4 pulgadas de altura, 185 libras, pelo y ojos de color café. Autoridades creen que podría estar en el área de Ridley. Si conoce de su paradero, se le pide que se comunique con la policía de Visalia. Y detectives han arrestado a esta mujer de Winton, acusada del tráfico de humanos. De Yanira Fernández, de 23 años de edad, es acusada de prostituir a una adolescente de 17 años alrededor del estado desde septiembre. Fernández fue ingresada a la cárcel del condado de Merced. Por otro lado, el alguacil de condado de Tulare investiga un caso de vandalismo a una iglesia en Poplar. Detectives en el caso informaron que alguien entró a la fuerza a la iglesia del pueblo y pintó graffiti pandillero en la locación. Si tiene información sobre este caso, se le pide que se comunique con la oficina del alguacil del condado de Tulare. Y cambiando completamente de tema, pasamos con AJ Fox, quien nos tiene toda la información climática. Hola AJ, ¿cómo se ven las cosas? Hola Desiree, mayormente soleado ahora y temperaturas más cálidas porque tenemos vientos desde el sur. En el Valle Central es un viento desde el sur, significa temperaturas va a estar más cálidas y hoy es verdad, 64 grados en Fresno, 63 en Visalia, 64 en Madera, 63 en Merced, 63 en Los Banos. El satélite Herrera nos muestra un poco de nubes, pero un frente frío está sobre el océano y está moviendo hacia el valle y un poco de lluvias en el norte de California ahora, pero Futurecast dice las lluvias van a desapareciendo, están desapareciendo en mañana, pero tenemos nubes, sí, pero no tenemos lluvias mañana. Temperaturas van a estar más cálidos, pero tenemos más nubes. Temperaturas como 66 grados en Fresno, 69 en Hanford, 67 en Madera, 66 en Merced. Y para los próximos 7 días, parcialmente nublado, temperaturas más cálidas que hoy, más frío el sábado porque tenemos una brisa, soleado y no brisa para el domingo. Temperaturas regresan a las 60 y las 70 en la empieza de la próxima semana, 60 de nuevo el miércoles y mayormente soleado el jueves, casi 70 grados. Desiree, regreso contigo.
Y regresan los 70. Gracias, AJ. Miembros del Consejo de la Ciudad de Fresno no están de acuerdo con el plan del concejal Gary Butterfield en demandar al Distrito Escolar de Fresno. Concejales votaron en contra de agregar la solicitud de Butterfield a la agenda de la ciudad. Butterfield quiere que se inicie una demanda legal para que el Distrito Escolar permita que estudiantes regresen a sus escuelas para instrucciones en persona. Butterfield dice que estudiantes han estado fuera por casi un año, lo que está afectando a su salud mental, y dice que escuelas tienen que reabrir. The academic, social, and emotional well-being of our children and their futures are at stake. I agree with what my colleague said. We disagree on the conversation starter, which is ensuing another entity to force them to do something that we want. De acuerdo al presidente del ayuntamiento, Luis Chávez, el presentar una demanda contra el distrito escolar durante este tiempo no sería algo productivo. Y hablando del coronavirus, más escuelas alrededor del valle estarán dando la bienvenida a más estudiantes la próxima semana. El Distrito Escolar Unificado Kings Canyon ha anunciado que los estudiantes que acudan a la escuela Ridley Middle College High School regresarán a sus clases en persona este lunes. Estudiantes de 9 a último año que acudan a las preparatorias en Ridley, Orange Cove y Kings Canyon regresarán a sus clases el martes 2 de marzo. Y el Distrito Escolar Unificado de Parlier ha anunciado que estarán permitiendo que más estudiantes regresen a clases comenzando el martes 23 de febrero. Estudiantes de kindergarten a segundo grado serán los primeros, luego estudiantes de tercero y sexto grado una semana después. El distrito estará revelando más detalles esta semana. Y el día de hoy una clínica de vacunación abrió sus puertas en la secundaria Gaston en Fresno. La meta de esta locación es de proteger a los más vulnerables. De acuerdo a cifras reveladas por el Estado, solamente 16% de las dosis han sido otorgadas a latinos y solamente un 2.9% a afroamericanos en California. Comunidades de color se han visto sumamente afectadas durante la pandemia. Es por eso que grupos comunitarios intentan educar a la comunidad sobre la importancia de recibir la vacuna. Our team is made up of a diverse group of community health workers that represent different parts of communities of color, specifically African American community, but we have other groups represented as well in our team. And again, that's really been an important part of building trust. La meta es de proporcionar 250 dosis el día de hoy y otras 250 mañana. Por su parte, este viernes el Colegio Comunitario de Ridley comenzará a administrar vacunas contra COVID-19. El colegio contará con 100 dosis, un número que luego incrementará a más de 400 dosis. De vacunación sucederán de miércoles a sábado. Se requiere hacer una cita. Personas pueden hacer una cita visitando la página myoptumserve.com. El Distrito Escolar de Merced Union High School planea el reiniciar su programa de aprendizaje híbrido para estudiantes el 15 de marzo. El distrito comenzó esta semana a permitir que estudiantes reiniciaran sus prácticas deportivas, aunque los deportes fueron elegidos debido al contacto mínimo que tienen. El superintendente informó que esos involucrados están usando mascarillas. Parents will not be able to come on campus while we are in this deep purple phase. They will be over the next couple of weeks as we move closer to red. El superintendente Peterson dice que 45% de sus estudiantes forman parte de sus programas atletas. El distrito también espera el poder vacunar a sus empleados durante la primera o segunda semana de marzo. Por lo tanto, el grupo Fresno Rescue Mission y el Banco de Comida de Central California Food Bank se han unido para ayudar a la comunidad y han lanzado un nuevo sitio llamado Grocery to Go en First Fruit Market en Fresno. El programa estará ofreciendo cajas de comida a esas personas que las necesiten completamente gratis. Personas tendrán que hacer una cita para recibir una caja. El equipo de béisbol de los Grizzlies de Fresno ha revelado el calendario para la temporada del 2021. El primer partido sucederá el 4 de mayo y regresarán a casa el 11 de mayo y jugarán contra el equipo Rawhide de Visalia. Pueden encontrar el calendario completo en la página de los Grizzlies. Aún no se han revelado detalles sobre cómo es que personas podrán ver estos partidos.
Por otro lado, un espectáculo de luces naturales en el Parque Nacional de Yosemite, una atracción que atrae a miles de personas al área de Horsetail Falls. El fenómeno es llamado Firefall y sucede cuando el sol toca la cascada de agua, lo que hace que el agua parezca que tenga lumbre. So for about 3 to 10 minutes, if the conditions all line up, you have an absolutely spectacular view that's really rare and unique. De acuerdo a representantes del parque, la vista dura de 3 a 10 minutos. Esto estará sucediendo en el parque hasta el 25 de febrero. Recuerde que debido a medidas relacionadas con COVID-19, existe un límite de personas que pueden acudir. Todo visitante tiene que tener una reservación para entrar al parque. Así que ya sabe, si no se quiere perder esta vista tan hermosa en el Parque Nacional de Yosemite, tiene que hacer una cita. Así es el final de esta edición digital. Gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana a la misma hora por centralrally.com y por la página de Facebook de KC24.